Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Yahweh les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Estamos acá nueva vez reunidos por esta vía para seguir compartiendo las enseñanzas bíblicas relacionadas a la serie de estudios que estamos dando sobre el reino, el evangelio del reino, todo lo que tiene que ver con los temas escatológicos. Y estamos ahora mismo enfocados en estudiar Apocalipsis. Hemos estado estudiando los sellos, las trompetas en las cuales estamos todavía, y hoy vamos a estar haciendo un paréntesis en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde vamos a estar hablando del ángel con el librito que se le presentó a Juan en la visión que tuvo en ese tiempo. Vamos a hacer una oración para que el Padre dirija esta enseñanza y que sea Él que nos guíe a toda verdad por su espíritu de santidad. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Padre, te pedimos en este momento que tú tomes el control, que guíes nuestros pasos en este estudio y que podamos ser edificados, podamos ser dirigidos y estar preparados para las cosas que quieres hacer con nosotros en cuanto a los eventos que han de acontecer. Le pedimos, Padre, que seas tú con cada hermano aquí reunido, con cada amigo, y que tú estés edificando y trayendo convencimiento a cada corazón. En el nombre de tu amado Hijo, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Bien, hermanos, en la parte 12 que estuvimos estudiando el sábado pasado, estuvimos viendo la quinta y sexta trompeta. La quinta trompeta que tenía que ver con el simbolismo que había en cuanto a las langostas que salían del abismo, de un pozo llamado abismo, y que estas langostas se le dio la orden de atormentar a los hombres que no tuviesen la marca, el sello de Dios, el sello de Elohim. Se le dio una orden, y quiere decir que estas langostas no eran animales literales, eran demonios comandados por el mismo Satanás, que aparece también en este capítulo de forma simbólica como el príncipe, el rey del abismo. Y ahí encontramos entonces que se trata de una manifestación demoníaca que ha de venir en un momento definido en ese mismo capítulo 10, con día, hora, mes y año específico, donde habrá una manifestación demoníaca a gran escala para los que no tuviesen el sello de Elohim, lo que significa que ese sello de Elohim es para los creyentes, para los escogidos que estemos atravesando por ese tiempo, a la cual le llamamos, por cierto, la gran tribulación. La gran tribulación. Los sellados que se presentan en Apocalipsis están refiriéndose a los creyentes. Todos los creyentes que tendrán el sello de Dios en su frente, que es simbolismo de lo que es el Espíritu de Yahweh y la palabra en nuestra mente y corazón. Eso es lo que representa. Y que seremos protegidos en ese momento para que esos demonios no nos hagan daño, no pueden hacernos daño.
Y tenemos entonces la sexta trompeta, que tiene que ver con una guerra, un evento bélico entre naciones, donde se habla de caballos y jinetes y un número de soldados de 200 millones de soldados. Dice la escritura que Juan vio su número, escuchó su número, 200 millones de soldados. Y habla de una matanza de la tercera parte de la población mundial. Para esta batalla va a ocurrir algo catastrófico. Es muy probable, casi seguro, que habrán lanzamientos de bombas nucleares por el efecto que causan estos caballos que se mencionan, donde sale en su cola y su cabeza con fuego, con azufre y humo que mata. Así es la descripción de la sexta trompeta. Es una guerra, es un evento bélico. Esto está descrito en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el capítulo que estuvimos estudiando, el capítulo anterior. Esto tiene que ver con lo que va a ocurrir. Estamos hablando de esto en el capítulo 9. Hoy estaremos estudiando el capítulo 10, donde estaremos entonces haciendo un paréntesis de lo que Juan ve después de habérsele mostrado la quinta y sexta trompeta, antes de entrar a la séptima trompeta y definir lo que significa la séptima trompeta. Se hace un paréntesis para hablar de una visión que tuvo de un ángel que estaba parado entre el mar y la tierra, con un librito en su mano. Vamos a estudiar entonces esta parte que tiene que ver con el librito dulce y amargo, la parte número 13. Vamos a estudiar. Y dice el ángel con el librito. Apocalipsis capítulo 10, desde su versículo 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y vi al ángel diciendo que me diese el librito
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ver de qué manera podemos entender este capítulo 10 de Apocalipsis. Y empezamos hablando de lo que es el tiempo que se termina. El tiempo que se termina. Ya no habrá más gracia común ni más demora, y no habrá más oportunidad para los hombres que no se arrepintieron a pesar de los sellos y las trompetas que se manifestaron. El tiempo no sería más, según Apocalipsis aquí en este capítulo 10. La instrucción que se le da a Juan de lo que el ángel le está diciendo es que el tiempo no sería más. En ese momento, cuando tiene esta visión, se le está revelando que llegaría un momento en que ya cuando se iba a tocar la séptima trompeta, se está anunciando que el tiempo se terminaría. El tiempo se terminaría. Esto quiere decir que estaba llegando al final de todo. Cuando se tocara la última trompeta, la séptima trompeta, se anunciaba el fin. Y que se le estaba dando la última oportunidad a los hombres que estaban siendo testigos de las cosas que estaban ocurriendo durante la historia, con los sellos, con las trompetas, desde la primera trompeta hasta la sexta trompeta. Todo era anuncio, todo era señal, todo indicaba que las cosas estaban a punto de terminar. Pero cuando se presenta esta visión, es diciendo que cuando se tocara la séptima trompeta, ya no habría más oportunidad para los hombres que no se arrepintieron a pesar de haber visto tantas señales, a pesar de haber visto tantos eventos, acontecimientos, como lo estuvimos estudiando anteriormente, todos los fenómenos naturales, los desastres naturales provocados por el hombre, otros que se dieron de forma natural, todo lo que había ocurrido con las guerras, con las pestes, pandemias, toda clase de enfermedades. El hombre no se arrepintió y por eso en este momento ya la oportunidad de poder ser salvo terminaría. Cuando se anuncia esto, en el momento que se toque la trompeta final, todo pasaría. El tiempo se termina en ese momento. Para los seres humanos que viven pensando que las cosas van a continuar igual, que las cosas van a ser como siempre, como dicen muchos, que se dice que Cristo viene, que el Mesías viene y que nada que viene, y que todo es un invento y que todo es religiosidad. Quiero decirles que la palabra se cumple, se sigue cumpliendo, se seguirá cumpliendo. Y llegará el momento en que
todo tendrá una culminación. Los hombres que no se arrepintiesen, cuando llegue ese momento, no tendrán oportunidad. Será triste, será catastrófico, pero el tiempo se terminará. Tenemos el misterio de Elohim con esto que estamos estudiando. El misterio de Elohim. Misterio es algo que no se había revelado en la antigüedad, pero que al final se da a conocer cuando se habla de que el ángel emitió 7 truenos. Emitió un misterio. En el librito que Juan estaba tomando en su mano para comérselo como se le mandó, se encerraba un misterio. Misterio que no había sido revelado en la antigüedad, pero que al final se da a conocer. Cuando se habla de misterio, podemos poner el ejemplo de la encarnación de Yahweh. Es un misterio de cosas que no habían sido reveladas, pero que luego se comenzó a revelar, especialmente en el Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento ha sido revelado para nosotros y para los tiempos del fin. En la medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, vamos entendiendo más y más la revelación que está escrita en la Escritura. Y de hecho, es importante que los hermanos entiendan que cuando se habla de revelación, no existen nuevas revelaciones. Ya todo está revelado en las Escrituras. Nadie que venga con nuevas revelaciones de que Dios le mostró cosas nuevas, relevantes y que no están reveladas a nadie más, es un error, es una mentira, es un engaño, porque todo ya está escrito y revelado por medio de la Escritura dada a los apóstoles y profetas. Todo está escrito. Nosotros podemos recibir iluminación de la palabra. Se nos pueden mostrar visiones y sueños, pero esas visiones y sueños tienen que estar filtradas, tienen que estar acorde con lo que está escrito. En el momento que una visión o sueño o éxtasis, una experiencia sobrenatural se sale de las Escrituras, contradiciendo lo que ya está escrito, es de rechazarse tajantemente. No se puede aceptar de ninguna manera ninguna nueva revelación, ninguna nueva profecía, nada que no esté establecido en las Escrituras se puede aceptar. Ni siquiera un ángel que descienda del cielo, escúchelo bien, ni siquiera un ángel que descienda del cielo puede ser escuchado ni seguido. Debe ser anatema, como dice el apóstol Pablo en el libro a los Gálatas. Por lo tanto, cuando se habla de misterios, son cosas que se han revelado y serán reveladas en las mismas Escrituras cuando la podamos entender y descubrir por iluminación del Espíritu de Santidad. Tenemos también el ejemplo del misterio del reino. Cuando se habla del evangelio del reino, cuando se habló en parábolas, todas las parábolas que hablaban del evangelio del reino y que era un misterio en la antigüedad y que los judíos no podían entender, tenían una venda puesta sobre la revelación del evangelio del reino, como de hecho está ocurriendo todavía hoy en día. La gran mayoría de judíos no entienden el evangelio del reino
Primero, porque se le prohíbe estudiar el Nuevo Testamento y hasta que no reciban a Yeshua como Salvador, no van a poder entender el Evangelio, porque es el Espíritu de Santidad que abre la cortina, que muestra la verdad del misterio del Evangelio del reino. No importa cuánto sepa de Torá, no importa cuánta sabiduría tenga humana, no importa cuántos libros haya estudiado, cuánto compendio de tradición tenga, si no tiene a Yeshua, no es algo, no le vale de nada, todo es simplemente vano. Admiramos los que estudian, los que se profundizan en la Torá, los que se profundizan en estudiar toda la historia y tener un buen concepto moral, pero eso no es suficiente para la salvación, no es suficiente para entender el Evangelio. Hay que tener a Yeshua en el corazón para poder entender estos misterios. Otro misterio es el misterio del Israel injertado. ¿Cuál es el Israel injertado? Las 10 tribus perdidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Israel de Samaria, las 10 tribus que fueron dispersas por los asirios en el 722, antes del Mesías. Ellos fueron llevados al exilio, perdieron su identidad, perdieron su cultura, perdieron la Torá, perdieron las Sagradas Escrituras y dejaron de ser pueblo, como dijo el profeta Osea, lo a mí, no mi pueblo. Pero en el mismo lugar donde se le dijo lo a mí, lo ruama, la no compadecida, se le volverá a decir a mí, pueblo mío, y entonces el remanente de Israel será grande. Esa es la profecía que se cumple en la venida de Yeshua, cuando los gentiles comienzan a entrar, comienzan a ser injertados en el olivo natural, en el Israel que estaba siendo restaurado, el pueblo escogido. Ese es el misterio del Israel injertado que presenta el libro de Romanos capítulo 11. Es ahí donde está el misterio. Ese Israel entre las naciones. Tenemos también el misterio del arrebatamiento, algo que no se conocía en el Antiguo Testamento abiertamente. En el tiempo de Yeshua todavía no había sido revelado abiertamente, pero los apóstoles, Yeshua comenzó a dar apertura a lo que significaba este acontecimiento. Yeshua mismo habló de esto en Mateo capítulo 24, 29 en adelante, donde habla de su venida visible, donde con sonido de trompeta desciende y los ángeles recogen a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales, desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro, recoge a sus escogidos. Ese es el misterio revelado del arrebatamiento. ¿Cuándo dice Mateo que va a ser el arrebatamiento? Después de la tribulación de aquellos días. Porque habrá gran tribulación como nunca antes lo ha habido ni lo habrá, dice la Escritura. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, ¿cuáles escogidos? Los de Israel injertado, formando las 12 tribus de Israel entre judíos y gentiles, formando un pueblo. Ese pueblo será arrebatado al final de la gran tribulación, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que el Señor destruirá al anticristo con el poder de su venida y con el resplandor de su gloria en su venida. Entonces es el misterio del arrebatamiento. Está el misterio del anticristo. Se le llama en el libro de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 el misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción desde aquel entonces con
los apóstoles predicando el evangelio, se estaba manifestando el espíritu del anticristo, llamado el misterio de la iniquidad. Un misterio. Nadie sabe quién es el anticristo y de dónde va a salir con exactitud. Podemos tener más o menos noción, podemos estar vigilantes, podemos estar alerta y más o menos medir por dónde va a salir según las profecías, pero no podemos señalar con exactitud a ninguna persona específica por el momento, hasta que no se manifieste. Cuando se manifieste, los creyentes que estamos velando nos vamos a dar cuenta e incluso nos daremos cuenta de cuál es el sello de la bestia específicamente. Hasta que no se manifieste el anticristo, no podemos saber con exactitud ni cuál es el sello específicamente, ni cuál es el anticristo específicamente, qué persona es. Podemos tener noción, por ejemplo, en cuanto al sello, podemos estar vigilantes, podemos estar con noción, pero primero se tiene que manifestar el anticristo. Hermano, es importante que sepamos esto. Primero se tiene que manifestar el anticristo antes de poner el sello. El sello no se va a poner antes que venga el anticristo y el falso profeta. Tiene que primero manifestarse y que las naciones le cedan todo el poder y la autoridad. Cuando las naciones cedan todo el poder y la autoridad, entonces empieza la acción. Ahí nos daremos cuenta, como dice Mateo 24, cuando veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan. Ahí sí vamos a darnos cuenta. Mientras tanto, solo observe, mantenga la paz, mantenga la cordura, mantenga la tranquilidad, no se lleve de todas las informaciones que salen, solo escudriñe, observe, calle, no se ponga a hablar de cosas que usted no sabe, no se ponga a compartir cosas que no sean verídicas. Tenemos que tener cuidado con esto porque podemos ser portavoces de confusión, de mentira, de engaño, de falsas informaciones mezcladas con ciertas verdades. Solo escuche y retenga y vaya comparando con las escrituras. No nos alarmemos ni nos volvamos locos, hermanos. No nos volvamos locos. Las cosas van a pasar como tienen que pasar. Mientras tanto, seguimos orando, seguimos alabando a Yahweh, seguimos gozándonos en la presencia de Yahweh, seguimos viviendo en santidad, fortalecido en el Espíritu, pero velando. Tenemos también el misterio de Elohim, quiere decir que todo lo que se había determinado se cumplirá. Eso es lo que significa el misterio de Dios que se presenta aquí en este capítulo 10. Que todo lo que se había determinado se cumplirá. Ya todo había sido dicho, aunque en el Antiguo Testamento no se tenía muy claro lo que realmente significaban esas visiones que tenían los profetas. Era una visión muy limitada, era una revelación muy limitada hasta que vino Yeshua con los apóstoles y la cortina se abrió y hoy podemos entender con más claridad. Pero las profecías apocalípticas y los simbolismos apocalípticos hay que tomarlos con pincelada y con mucho cuidado para no entrar en falsas profecías e informando cosas que no son. Pero todas las cosas se irán poniendo en su lugar y la iremos entendiendo en la medida que se va acercando el tiempo. Las cosas tomarán mucho más sentido. Mientras tanto, estamos viendo la perspectiva de Juan, viendo la interpretación que da en Apocalipsis y poder y así medir más o menos qué está pasando. El plan de Yahweh llega a su fin. Este es el misterio de Elohim. El plan de Yahweh llega a su fin. Significa que todo se consuma, como dijo el ángel a Juan. Todo se consuma. El tiempo, dice, no sería más.
Ese misterio de Yahweh, el tiempo no sería más. Yahweh será glorificado, parte de lo que significa este misterio. Yahweh sería glorificado y se mostraría todo lo que no se entendía, lo que estaba todavía medio oscuro. En ese momento todo saldrá completamente a la luz, lo que normalmente a nivel de profecía, a nivel de simbolismo, no lo teníamos tan claro. En ese momento se abre la cortina y lo podemos ver con total claridad y resultará en glorificar el nombre de Yahweh por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver algo sobre el librito. Espero que usted esté tomando notas y que esté poniendo los textos claves, escribirlo para que lo estudie con más detenimiento, porque estamos aquí solo dando un resumen de lo que este capítulo está diciendo, los puntos más importantes sobre esta profecía. Este librito, siendo comido, es mencionado en las escrituras en Jeremías 15:16, Ezequiel 2:8 y 3:1 al 3, y en ambos casos se refieren a la palabra de Yahweh. Y se trata del mismo fenómeno que Juan experimentó sobre lo que escuchó en visión. Recuerde, Juan está viendo una visión. Juan no está viendo algo literal. Juan está viendo una visión. O sea, la palabra dicha sobre lo que pasaría en el mundo y la relación de Juan con Elohim practicando su palabra. Aquí estamos viendo lo que ese libro implica. Y si nos vamos al Antiguo Testamento para poder entender lo que está pasando con Juan, el ángel y el librito, en el libro de Jeremías y Ezequiel se está hablando de lo mismo, pero en ambos capítulos el contexto tiene que ver con juicio que vendría al pueblo desobediente, al pueblo rebelde, que no quería someterse a la palabra de Yahweh, a la Torá, a los mandamientos, y que estaban viviendo en desorden moral, espiritual, social. Y a Jeremías y a Ezequiel se le dice que comieran el rollo, y en su vientre le iba a saber amargo, en su boca como miel, pero en su vientre amargo. El mismo contexto de Juan. Juan está aproximándose al evento final del juicio y se le dice que coma el libro. Que coma el libro. ¿Qué estamos viendo aquí? Que es lo mismo. Es el mismo fenómeno que Juan está viendo. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver Juan con esto? Que entre Juan y Yahweh había una relación estrecha con la palabra practicada en la vida de Juan. Comer el libro significa tener una relación íntima con Yahweh y su palabra, practicándola. ¿Y qué es la palabra de Yahweh? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la palabra de Yahweh. Vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 1, verso 21. Estoy en el Nuevo Testamento. Escuche bien. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. La palabra implantada. ¿Quién puso la palabra en nosotros? Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Libro de Santiago está hablando de qué, cuál es la palabra que se debe practicar para abandonar la inmundicia, abandonar la malicia. ¿Cuál es esa palabra implantada? Dice versículo 24 y 25 que se trata de la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuál ley? Yo conozco una sola ley. Se le llama la ley de Yahweh, que es la ley de Yeshua. No existen dos tipos de leyes. No hay una ley en el Antiguo Testamento y no hay una ley en el Nuevo. Una sola ley. Con la diferencia de que Yeshua le da la interpretación correcta a la ley presentada en el Antiguo Testamento y es vertida en el Nuevo Testamento con más claridad, con más amplitud, con más conocimiento. Por eso Yeshua dice en Mateo 5:17 que el que no la estudia, el que no la enseña y no la practica, no entra en el reino de Yahweh, o es pequeño en el reino de Yahweh. Y su justicia, si no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entra. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo la justicia de Yeshua, si no tengo la justicia de Yeshua, entonces no entro. Porque los fariseos y los escribas guardaban toda la ley y mucho más de ahí, aparentemente a su manera, con su propia justicia. Por eso Yeshua dice, si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, refiriéndose a que no es un asunto de justicia personal. Si tú quieres ser justo por tu propia cuenta, tendrías que superar a los escribas y fariseos. ¿Sí? Tendrías que superar a los escribas y fariseos. Y eso es difícil. Y eso es difícil. Solo por medio de Yeshua se obtiene la justificación, la salvación. Por lo tanto, ahora sí podemos guardar la Torá, la ley, los mandamientos de Yahweh con un corazón sincero, porque esa palabra está implantada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Yeshua es la ley de Yahweh. Yeshua es la palabra viviente, que ahora en el Evangelio del Reino ha sido explicada, ha sido restaurado, ha sido sellado en nuestra mente y corazón, como dice la Escritura, y a eso se le llama en Jeremías 31 y en Hebreo 8 y Hebreo 10 el nuevo pacto. El nuevo pacto en nuestra mente y corazón, la ley de Yahweh. Esa es la palabra implantada que está hablando Santiago aquí. Ojo, siempre lo he dicho, la ley no salva. No soy salvo por guardar mandamientos. Escúchelo bien para que no se confunda, para que no me malinterprete. No estoy diciendo que debemos obedecer la palabra, guardar los mandamientos de Dios para ser salvos. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por la sangre de Yeshua, por pura gracia. Pero por ser salvo, por agradecimiento, obedecemos los mandamientos de Yahweh, o tratamos de obedecerlo al máximo que podamos.
que es el Padre nos va permitiendo y vamos aprendiendo y vamos escudriñando todo lo relacionado a sus mandatos. Es de eso que se trata. No es de religiosidad, no es de fanatismo, es de obediencia sincera por gracia que Yahweh nos ha dado por medio de su Hijo Yeshua. Pero vamos a seguir viendo el significado de la palabra que se menciona, el librito que se menciona en Apocalipsis 10. La palabra tiene el simbolismo de pan de vida. Pan de vida. Lo que Juan se comió, pan de vida. Yeshua es el pan de vida. Él lo dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿De qué está hablando? De la palabra, de las sagradas escrituras completas, Antiguo y Nuevo Testamento. El árbol de vida, la palabra también se le llama así. Es el árbol, simboliza la palabra es el árbol de vida. La semilla plantada, como dice el mismo Mesías en las parábolas, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué fue a sembrar? La palabra acompañada del mensaje del evangelio. El evangelio no estaría completo sin el mensaje a la obediencia. La gracia es importante, no negamos la gracia. Gracias al Padre por la gracia dada a nosotros para salvación. La gracia no la podemos negar porque sin ella no somos salvos. Pero la gracia es acompañada de la obediencia a los mandamientos, porque yo no puedo decir que soy salvo, que tengo la gracia de Yahweh y no quiero obedecer sus mandamientos, porque me estaría engañando a mí mismo. Me estaría engañando. La gracia es complementada con la obediencia, pero no somos salvos por obedecer, somos salvos por la gracia. Pero por tener la gracia y la salvación nos impulsa a obedecer. Todo creyente salvo, lleno del Espíritu Santo, quiere obedecer, quiere agradar, quiere hacer la voluntad de Yahweh, porque ese es el que hace la voluntad de Yahweh, el que tiene la palabra implantada en su corazón. Esa semilla que fue plantada en ese terreno, Yahweh preparó. También la palabra es dulce como la miel. Dulce como la miel. Cuando la probamos, cuando la entendemos, cuando somos guiados por el Espíritu, encontramos una ricura, algo maravilloso. No queremos parar de estudiar, de escudriñar y de entender su santa palabra y practicarla. Eso es algo dulce. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Yahshua more, oiga cómo, en abundancia en vosotros. No un poquitito, no un chin, no una pequeña porción, no un versículo aquí, otro versículo allí. La estudio, la enseño, la leo cada mes, 2 o 3 veces al año. No. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Aleluya. Con toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oiga lo que provoca estar lleno de la palabra. Alabanza, glorificar al Padre con cánticos espirituales, con salmos, con himnos. Hay de toda clase de cánticos en las Escrituras, de júbilo, de adoración, de himnos especiales, poéticos, cómo enamoramos al Padre con sus alabanzas. Esa es la palabra lo que lo provoca. Es dulce, dulce como la miel. Amén, hermanos. Amén. Es dulce como la miel. Pero la palabra tiene un efecto doble. La palabra tiene un efecto doble. Tiene gozo y dolor. Alegría y tristeza. En cuanto a Juan,
profetizar los eventos amargos y horribles. Es ahí donde la palabra, ese librito que él comió, tenía un sabor amargo en su vientre. De las cosas, de los eventos amargos y horribles, catastróficos que él vio, le produjo un sabor amargo en su vientre, un sentimiento horrible. En cuanto a nosotros, cuando somos confrontados, perseguidos y rechazados por los demás, produce esa amargura en nosotros, en nuestro interior. Duele, se siente feo. Cuando la palabra está en nosotros y la practicamos, produce eso. Cuando somos confrontados y perseguidos, cuando damos la palabra de verdad, vamos a recibir ataques, vamos a recibir persecución, vamos a ser rechazados porque eso es lo que produce la palabra. Porque los que la reciben y no la entienden ni la quieren, nos maltratan. Pero nos duele cuando vemos que nuestros familiares no quieren escuchar, no aceptan la palabra, nos rechazan. Duele, es amargo, es un sentimiento amargo. Es fuerte, hermano. Es de eso que Juan está hablando aquí. Es de eso que se trata, ese simbolismo de ese librito. Cuando le predicamos a las personas y vemos que no hacen caso, que nos ignoran, es amargo. Pero cuando pasamos por pruebas fuertes, difíciles, por enfermedades, por aprietos, es amargo. Pero está en la palabra eso. En el mundo tendréis aflicción. Cuando escuchamos eso, se siente. Cuando sabemos que va a venir un tiempo en que va a haber una persecución y tribulación, eso es amargo, se siente amargo. Claro, se siente. No podemos ser ignorantes a eso. No podemos predicarle a la gente que todo es riqueza, que todo es alegría, gozo. Y que no podemos estar pasando por situaciones difíciles, porque un verdadero creyente no puede enfermarse, porque un verdadero creyente no puede estar en crisis económica, porque un verdadero creyente tiene que estar siempre en la cumbre. No, eso es mentira. Eso es mentira. Hay momentos amargos y la mayor parte del tiempo la pasamos es por querer obedecer la palabra, por querer ser fiel a Yahweh, en la mayor parte del tiempo, por la palabra. A los verdaderos creyentes, a los que se quieren someter a la verdad, sienten el librito en el vientre amargo. Pero hermanos, realmente nosotros podemos observar que el librito tiene una parte también dulce. El librito tiene una parte dulce también.